Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar la situación actual de Bitcoin, el cual está ya en pleno contacto con la Bull Market Support Band. Así que empezamos. Bueno, como podéis ver en el gráfico semanal, se están juntando aquí una serie de convergencias en forma de resistencia para Bitcoin bastante interesantes. Vamos a ir a desglosarlas una a una, ya que este gráfico puede parecer incluso un poco, pues bueno, confuso, ¿no? De entrada tenemos el nivel de 43.700 aproximadamente, que es la zona de un tercio de corrección de Fibonacci, un tercio de todo este impulso de aquí. Como sabéis, es el primer nivel o el nivel más rápido al que una acción del precio puede llegar en forma de corrección para continuar con esa tendencia bajista. Es un nivel que hemos contactado 1, 2, 3 y es la cuarta ocasión, y esto ha formado esta especie de recuadro horizontal que tengo aquí dibujado en forma de zona de resistencias. Lo podemos ver un poco más perfilado en gráfico diario y en forma de 45.000 puntos, ¿vale? Además de ello, tenemos la media móvil de 50 semanal, zona súper importante, y la última vez que la testeamos fue en forma de soporte, como veis, después de todo este gran pullback bajista de aquí, que llevó al precio desde unos 65.000 a unos 30.000, el precio confió mucho en la Bull Market Support Band. Y la única vez que cerramos por debajo de la misma, la vela siguiente fue de envolvente alcista e iniciamos este movimiento de aquí. Claro, además de ello, y ahora iremos al tema, estamos en contacto con la Bull Market Support Band. Es la primera vez desde que lo llevamos avisando, desde pues aproximadamente la semana del 14 de marzo, durante los 38.000, 39.000, a medida que el precio se iba acercando. Pues bueno, ahora estamos en contacto con la misma. Y ahora entraremos un poco a ello, a ver las probabilidades que hay de todo, pero fijaros que este movimiento de aquí cada vez es más similar a este movimiento de aquí, pero de forma inversa, ¿vale? Fijaros que esta semana, después de varias semanas en forma de rango, el precio ahora está cerrando por encima de la media móvil de 50 semanal. Es exactamente lo mismo que pasó aquí. Después de varias semanas en rango, cerramos por debajo. Y en una falsa ruptura bajista, luego arrancamos con todo el movimiento alcista. Pues no tiene por qué ser lo mismo, pero vamos a comparar patrones, que es de lo que se trata el análisis técnico. En una falsa ruptura alcista se puede iniciar todo el movimiento bajista, ¿vale? Vamos a poner encima de la mesa esa posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, entrando más en la materia de la Bull Market Support Band, no vamos a entrar a definir qué es lo que representa, cómo se desarrolla el precio en la misma, porque hemos hecho varios vídeos hablando de ello, pero sí que es verdad que me gustaría hablar igual de manera más profunda del análisis técnico que podemos ver y de las posibilidades que hay de romperla, ¿no? Como veis en gráfico diario, empezamos por varios temas. Primero, viendo la debilidad en todas las velas que estamos viendo. Claro, llevamos hablando de debilidad, varios días, y pese a ello, el precio ha subido un 3-4%, ¿no? O sea, sí, debilidad, pero sube. Muy similar a este movimiento que tuvimos aquí. Hablamos de una clara debilidad, pero el precio subía, y es lo que había. Iba subiendo, ¿no? Eso es uno de los primeros factores que vemos. El segundo factor es que acabamos de tocar, o mejor dicho, el día de ayer tocó los 45.000, pero como veis no ha habido liquidez o fuerza suficiente, ya no solo para cerrar por encima, sino solo por cerrar en un nivel cercano. El precio contactó los 45.000, incluso llegó a un poquito más, y ha acabado cerrando un 2% abajo, ¿no? Empezamos a sumar más factores. Otro factor interesante, entender que llevamos una gran subida alcista, parece que no, pero con la tontería hemos subido un 18% en 12 días, lo cual sorprende porque realmente el precio de Bitcoin se mueve más, que aproximadamente, pues si dividimos 18% entre 12, un 1,5% diario. El precio se mueve más que eso. O sea, ya es una señal de cuidado. El precio está subiendo, pero sube poco, ¿vale? Porque sube poco. Eso por un lado. Luego, el recorrido alcista indica, o la falta de recorrido bajista indica que cada vez son mayores las probabilidades de ver un movimiento bajista. Y claro, eso, perdonad, sumado a los múltiples niveles de resistencia que tenemos por encima, los cuales ya hemos comentado, pues cada vez decanta más las probabilidades hacia una posible caída, ¿vale? Claro, caída que no implica vuelta a los 35.000, implica movimiento correctivo, que tendremos que analizar un poco para entender las posibilidades que hay de hacer un mínimo creciente
y atacar con mucha más fuerza a los 45.000, o las posibilidades que hay de seguir cayendo, romper los niveles de soporte que hemos roto como resistencia, plantarnos nuevamente en esta zona diagonal muy importante e incluso romperla y seguir cayendo, ¿vale? Esto es un poco ir analizando sobre la marcha y realmente ahora no tenemos datos suficientes para entenderlo, pero sí que es verdad que viendo un poco la similitud de este patrón de aquí, viendo un poco los grandes niveles de resistencia que tenemos aquí, viendo un poco el contexto de mercado que tenemos, me sorprendería realmente que el precio siguiera tirando sin ningún problema. Y a problema me refiero pullback diario de entrada, ¿de acuerdo? Luego, si el pullback diario se va acelerando, se va enchichando, hablando mal, ¿qué significará? Pues que habremos rechazado todos estos niveles semanales tan importantes y daremos esa continuación bajista, pudiendo realizar algo similar a esto de aquí, pero en un nivel, en una dirección contraria, ¿no? Vamos a hacer ese paréntesis de cualquier noticia alcista, pues lógicamente va a romper cualquier análisis, pero eso es siempre. ¿Qué pasa? Que estamos en un contexto en el que sí que es cierto que, pues todos los comentarios respecto a Rusia, a Ucrania, no solo los comentarios, sino también las acciones que se lleven a cabo, las repercusiones, los miedos que se puedan generar, comentarios también respecto a la economía, sobre todo estadounidense, que está muy en la mirilla, recesiones, en fin, todo este tipo de historias pues pueden facilitar ese movimiento tanto bajista como alcista. O sea, eso lo tenemos que tener claro, siempre va a estar presente, pero en un entorno en el que hay más incertidumbre de lo normal, porque al final la economía siempre va a estar en tela de juicio, para bien o para mal. Pero claro, además hay que añadirle diferentes cosas, como por ejemplo pues la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, también tenemos que poner encima de la mesa un argumento alcista muy importante, como es el cruce alcista de estas dos medias móviles de aquí, la de 50 y la de 20 diarias. Ya hicimos un vídeo analizándolo, por lo cual no vamos a entrar en ello, pero sí que es verdad que esto es un cruce muy alcista y suele repercutir en subidas de por lo menos un 50%, desde el momento del cruce hasta antes de que se forme un gran movimiento bajista. Claro, el momento del cruce fue aquí, el 24 de marzo, y un 50% pues llevaría al precio aproximadamente a los 62.000, previo a un movimiento bajista mayor o más desarrollado. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Esto no quita que dentro de un hipotético rally alcista se formen movimientos bajistas diarios o intradiarios. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre, por lo cual este movimiento del 50% alcista no implica o no deja de lado una probabilidad de un pullback. Y entonces dentro de esa probabilidad de pullback tendremos que ir analizando día a día cómo son los movimientos intradiarios, cómo está el mercado, cómo está el contexto, para entender si se va a quedar en un pequeño pullback diario o si puede ir alargándose para generar un pullback semanal que además pueda alargarse y generar ese movimiento que hemos comentado aquí, inverso al movimiento alcista, pues bajista, ¿de acuerdo? Claro, como veis, todo es un proceso de análisis y en base a las posibilidades que tenemos, a las probabilidades que tenemos, pues nosotros vamos generando ese discurso que ahora mismo queda un poco verde y alejado, ¿no? Igualmente, ¿cuál es el paso inicial? ¿Cuál es el paso principal que tendríamos que empezar a ver para poder empezar a hablar de pullback diario, luego pullback semanal, luego movimiento semanal bajista, etcétera, etcétera, etcétera? Pues bueno, no empieza en el gráfico diario la historia empieza en el gráfico de 4 horas. Por ejemplo, el de 4 horas es bastante suficiente como para hacernos una idea. Y de entrada, ¿qué estamos viendo? Bueno, primero y lo más destacable, y así ya lo quitamos de en medio, es la gran divergencia MACD desde este punto de aquí, desde marzo de este año, ¿de acuerdo? Como veis, en el MACD, justo ahora estamos rompiendo los máximos de este punto de aquí, de marzo, de 9 de marzo de este año. Pero es que en el gráfico, no en MACD, en el gráfico los hemos roto una vez, 2 veces y bueno, múltiples ocasiones, ¿no? Entonces, claro, esto genera una divergencia que ya te pone en alerta. Teniendo en cuenta que las divergencias no se ejecutan al momento, si es que se ejecutan, no todas se ejecutan, pero no todas, no todas, perdón, se ejecutan, pero ninguna se ejecuta al momento. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de una divergencia MACD, pues podrá o no podrá caer, por lo cual ejecutarse, pero 100% que no se va a ejecutar al momento de que se forme, ¿vale? Y esto, pues, el primer punto ya lo tenemos, no se va a formar en el momento en que no se va a ejecutar en el momento en que se forme, perfecto, pero se va a ejecutar. Bueno, tenemos diferentes niveles o diferentes orientaciones para poder predecir o para poder entender cuándo está cambiando algo, y al final lo que vemos es que dentro de esa divergencia el precio sube de manera muy poco alcista, como veis.
a la mínima que sube ya corrige, a la mínima que sube ya corrige. Y veis que constantemente el precio sube mucho, baja un poco, sube mucho, baja un poco. ¿Y esto qué ha generado? Ha generado que el precio se mueva. Sí, en cuanto a una temporalidad diaria, casi todos los días desde el 14 de marzo de manera alcista, pero que se mueva un 1,5% de media hacia arriba. Entonces, claro, esto ya es otro indicio de cuidado, que algo está sucediendo. Pero además tenemos zonas, tenemos niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Pues muy fácil, tenemos esta clara diagonal alcista que dibujamos el otro día y que pues perfectamente puede orientarnos en una posible, en un posible punto de inflexión de, vale, en la primera diagonal alcista ya se ha roto, intradiaria, vamos a iniciar el movimiento diario hacia abajo. Y entonces es cuando tendremos que nosotros activar el plan de, vale, vamos a analizar este pullback. ¿Qué niveles soporta? Soporta los 42.000, soporta la media móvil de 20 diaria, se va a los 41.000, se va a los 40, está desacelerando, cambia de tendencia para entender si se queda solo en un pullback diario y luego seguimos subiendo, que es lo mínimo que puede pasar, un pullback diario, las cosas son así, o si realmente se va desarrollando un movimiento bajista diario que puede afectar directamente al gráfico semanal, ¿vale? Entonces, pues bueno, muy sencillo. Al final, como veis, hemos desarrollado de manera muy clara un poco la radiografía de la acción del precio de Bitcoin y nada, lo voy a dejar por aquí. Será cuestión de ir paso a paso, ir analizando de manera diaria, como siempre. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.